Buenos días, sí se escucha. Genial. Bien, tenés un momento, voy a poner mi diapositiva para poder empezar.
Bien, a ver, doctores, a hacer un poquito con respecto al control de la tasa de filtración glomerular. Inclinen sus rostros y vamos ahora. Amado Padre en los cielos, te damos gracias, Dios, por tus cuidados, por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, trataremos de entender un punto importante que nos ayude a razonar cuando nos encontramos frente a un paciente. Tú seas quien nos dirija, acompáñanos siempre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, doctores, quiero tocar este punto porque este punto es importante. Miren, dentro del control de la tasa de filtración, ustedes tienen que saber y razonen qué modifica la tasa de filtración glomerular. Ustedes ya han aprendido varias cosas, ¿no? Una de ellas, la arteriola aferente, la arteriola eferente. Otro que ustedes han visto es básicamente el sistema simpático, que también interviene. Otro mecanismo que también ustedes se han dado cuenta es que el manejo de la presión arterial y el componente básicamente se llama presión neta de filtración. Entonces, ustedes poco a poco se están dando cuenta de que hay varios componentes que interaccionan para poder mejorar o disminuir o aumentar la tasa de filtración glomerular. Pero vamos a ver qué hormonas específicamente son las responsables de manejar esto, ¿no? Y ahí sí vamos a tener que ser muy cuidadosos al momento de poder definir qué es lo que está pasando, ¿no? Bien, vamos a empezar. Bien, siguiente. Vamos a reconocer los mecanismos que regulan esta tasa y su importancia. Y le voy a dar un punto clínico. O sea, necesito que digan, doctor, ¿y esto para qué me sirven? O sea, lo voy a aprender, pero ¿en qué momento lo voy a aplicar? Vamos a explicar qué es la tasa de filtración glomerular, cómo se regula y qué es el flujo sanguíneo renal. Creo que en la clase anterior les dije que es el flujo sanguíneo renal, es la cantidad de sangre que llega a los riñones por las arterias renales. El 90%, ¿se acuerdan? Va justamente a los glomérulos, a la parte que me interesa, y el otro 10 a irrigar la corteza y el tejido graso que rodea el riñón. Creo que hasta ahí estamos claros, ¿no? A ese 90% del flujo sanguíneo renal se le llama flujo sanguíneo renal efectivo, ¿ya? Ese es el término que van a empezar a usar. Vamos a ver qué mecanismos intrínsecos y extrínsecos. ¿Qué significa? El propio riñón va a regular su tasa de filtración, pero también hay factores fuera del riñón que lo van a hacer. Y es importante que lo entiendan porque de acá va a salir un poco de razonamiento del manejo del sodio, básicamente. ¿Listo? Muy bien. El otro punto, vamos a describir los componentes del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y no es por nada, pero eso es algo que ya por añadidura ustedes ya están poco a poco afianzando, porque lo tocan en primero, lo tocan en segundo. Entonces, el sistema renina, angiotensina, aldosterona es un sistema muy importante que lo van a ver en varias áreas, tanto endocrino, lo van a ver en el punto de vista cardio, lo van a ver en el punto renal, lo van a ver en el punto reumatológico, y lo van a ir viendo en el punto de vista respiratorio también. O sea, todos estos sistemas dependen mucho del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Así es que creo que es algo que van a tener que ir repasando, ¿no? Cómo este sistema va a regular la tasa de filtración, cómo este sistema regula el flujo sanguíneo renal, cómo este sistema regula la volemia y al final controla la presión arterial, ¿no? Que es lo que nos interesa, ¿no? Muy bien, vamos a siguiente, vamos. Entonces, no se olviden que vamos a tocar factores intrínsecos y factores extrínsecos que nos van a ayudar. Siguiente. Dentro de los factores intrínsecos hay un término que tienen que recordar que se llama la autorregulación de la tasa de filtración glomerular. Y no es complicado en realidad. ¿Cómo se autorregularía? Básicamente hay varios mecanismos y uno de ellos es de que como todo músculo que se distiende tiene un efecto de contraerse, ¿no? Imagínense que viene un volumen extremadamente alto que va a pasar por la arteriola aferente. Lo dilata a tal velocidad el músculo liso de la arteriola aferente que como respuesta a esa dilatación o ese estiramiento, diría algo así, genera una vasoconstricción. Es como que, uy, está viniendo mucho volumen, hay mucha presión. Como acto reflejo, se cierra, ¿no? Entonces eso le llamamos el reflejo miogénico, algo así, ¿no? O el reflejo muscular, si quieren llamarlo de esa manera, ¿no? ¿Listo? Entonces, hay mecanismos que hace el propio riñón para regular.
Hay otro mecanismo donde va a intervenir la mácula densa, que también le pertenece al riñón, pero no con la vía, les repito, no con la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro mecanismo que va directamente a la arteriola aferente. O sea, quiere decir que hay una comunicación entre la mácula densa y la arteriola aferente. ¿Listo? Eso también lo vamos a ver. Y creo que lo más común que ustedes van a analizar en su práctica clínica cuando ya les toque ir a los hospitales es los mecanismos extrínsecos, porque depende del sistema nervioso, y en este caso hablamos del sistema simpático. Y tenemos el otro que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a ver que existe una autorregulación de la tasa de filtración. Miren, no se olviden que el flujo es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la resistencia. A más resistencia, menos flujo, ¿no? Es como que lo que les decía, si yo cierro la arteriola aferente, menos sangre va a pasar. Si yo abro la arteriola aferente, más flujo va a pasar, ¿no? Entonces, si yo aumento la resistencia, menos flujo. Y si yo disminuyo la resistencia, es decir, se abre la arteriola aferente, más sangre va a pasar. ¿Listo? Ahora, a más flujo, más presión. Por eso es que cuando la arteriola aferente se dilata, aumenta la presión del capilar glomerular. Entonces, ese es el ejemplo básicamente de esta fórmula. Flujo es igual a la variación de presión sobre la resistencia. Acuérdense muy bien. Siguiente, por favor. Vamos. Ustedes se deben acordar que les explicaba que más o menos las arteriolas tienden a, a dirigir un poquito este punto en el aspecto de que si yo aumento mi presión arterial media, 0, 40, 80, 100, 120, 140, 180, 220, se van a dar cuenta que más o menos entre 80 y 120 hasta 200, algunas literaturas, yo puedo mantener constante mi tasa de filtración glomerular gracias a este control y regulación que hacen mis arteriolas. Y eso mantiene mi tasa de filtración glomerular estándar, ¿no? A pesar de aumentar la presión. Y eso creo que lo saben que juegan muy bien las arteriolas aferentes principalmente, ¿no? ¿Listo? Entonces son mecanismos de autorregulación muy importantes, porque si no pasase eso, el riñón se lesionaría muy rápidamente ante cualquier presión alta. Entonces es un mecanismo de protección en realidad, ¿no? Siguiente. Por tal motivo, si yo modifico, vean, mi presión arterial entre 80 y 180 se va a mantener casi constante. Y si yo mantengo constante mi tasa de filtración glomerular, quieran o no, también voy a mantener constante mi flujo sanguíneo renal. Es decir, voy a permitir que el riñón ingrese la misma cantidad de sangre que necesito yo para que pueda filtrar. Y se hace constante, ¿ya? Entonces, no solamente se afecta la tasa de filtración glomerular, sino también el flujo sanguíneo renal. ¿Listo? Y estamos hablando en realidad, más que el flujo sanguíneo renal, estamos hablando del flujo sanguíneo renal efectivo, porque es el que va a llegar a filtrar, ¿no? Básicamente. Siguiente. Bien. Entonces tenemos dos mecanismos intrínsecos propios del riñón, por si acaso. Uno es el miogénico, que creo que ya les expliqué, ¿no? Es como que viene a alta presión y el músculo liso de la arteriola aferente se va a dilatar por excesiva presión que está llegando, ¿listo? ¿Y qué va a suceder? Se va a contraer. Y al disminuir el radio del vaso, va a aumentar la resistencia y por tal motivo esa tasa de filtración que normalmente se había elevado por la excesiva presión que había, se normaliza y se logra equilibrar y gracias a eso tengo una respuesta propiamente de la arteria aferente. Solamente es mecánico, si se dan cuenta. Tengo otro mecanismo que es el balance túbulo-glomerular. Acá sí entra otro, ¿no? Quiere decir que el túbulo va a mandar una respuesta, va a mandar una señal al mismo riñón para generar vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Quién se va a encargar? La mácula densa. Entonces,
Cuando yo tengo un aumento de la presión, ya, se hizo reflejo miogénico. Sí, creo que ahí está claro. Se contrajo mi arteriola aferente. Pero no es persistente ni permanente. O sea, algo tiene que hacer que se sostenga en el tiempo, ¿no? Es como un reflejo más bien miogénico. Pero para que se mantenga contraído, necesito ayuda de alguna hormona que haga que mi arteriola aferente se siga contrayendo. Y ahí entra el balance túbulo-glomerular. Al aumentar la presión arterial, aumenta la tasa de filtración y también aumenta el flujo de filtrado que va a ir por los túbulos. ¿Listo? No se olviden, todo va a aumentar. De alguna manera, la mácula densa en el túbulo distal va a sensar esto. Va a detectar este aumento de presión, esta presencia de mayor filtración, ¿listo? Y este censo que hace mediante tal vez la cantidad de sodio que está llegando, de cloro, ¿no? Va a producir un estímulo que va a liberar una sustancia que se llama sustancia vasoconstrictora, ¿ya? Esta sustancia vasoconstrictora lo que va a hacer es directamente a la arteriola aferente para que se produzca su vasoconstricción. En pocas palabras, si inicialmente fue miogénico, que estuvo muy bien porque está reaccionando ante un aumento de presión, pero yo necesito algo que lo sostenga en el tiempo y eso se va a encargar el sistema o el balance túbulo-glomerular. ¿Cómo se llama esta sustancia? No está muy identificada. Algunos dicen que es una adenosina, otros dicen que es una prostaglandina, otros que es el ATP. Sea la sustancia que sea, o a veces dicen conjunto de sustancias que actúan, la idea es que producen vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente en respuesta a lo que la mácula densa ha sensado. Sí, así creo que está claro, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esto de acá? Es que la tasa de filtración se normalice, que no esté tan alta por esa excesiva presión que está llegando a ese nivel. ¿Listo? Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la importancia de la autorregulación? Proteger al riñón. Así de simple, ¿no? Evitar que filtres mucho y que pierdas electrolitos, que pierdas agua, ¿no? Entonces, es importante lograr eso. ¿Listo? La autorregulación salva a tu riñón. Siguiente. Bien, a ver, vamos a analizar un poquito la actividad básicamente del sistema nervioso. Ustedes saben que el sistema simpático es una respuesta que se da inmediatamente en segundos. Ahí tenemos básicamente a la adrenalina y a la noradrenalina, no como neurotransmisores que actúan en este nivel simpático. A ver, por ejemplo, yo tengo una pérdida de volumen o pérdida de presión. Ah, por si acaso, el ADH actúa por variaciones de osmolaridad. Siempre lo voy a repetir. Y la aldosterona, por ejemplo, va a reaccionar en función a variaciones de presión y volumen. Repito, el ADH va a modificarse en función a la osmolaridad y la aldosterona en función a presión y volumen, como efectos de estímulo. ¿Ya? Ahora, no significa que por variar mi presión y volumen no va a actuar también AH, también va a actuar, pero su principal estímulo es la osmolaridad. Y viceversa. La aldosterona no significa que tampoco no pueda actuar con la osmolaridad, pero su principal estímulo es presión y volumen. ¿Listo? Digamos que bajó mi presión y bajó mi volumen, ¿ya? No sé, una hemorragia, una diarrea muy abundante. Entonces, como baja mi presión y volumen, se va a activar básicamente mi sistema simpático, ¿ya? Al activar mi sistema simpático, oh sorpresa, tengo tres efectos. Uno va a ser de forma directa, escuchen lo que digo, ya no necesito a la mácula densa, sino de forma directa, el sistema simpático con la adrenalina y noradrenalina va a estimular la liberación de renina. Uno, de forma directa va directamente y de forma indirecta activando al sistema renina angiotensina aldosterona también, ¿no? El otro es vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿ya? Ese otro estímulo, vasoconstricción de la arteriola aferente y constricción de la arteriola eferente, o sea, ambos.
¿A quién les hace acordar eso? A la angiotensina 2, ¿no? Es igual, ¿no? A ambos hacen constricción de la arteriola aferente y eferente. Pues solamente que la angiotensina 2 actúa primero en la eferente y después actúa en la aferente. El sistema simpático básicamente es muy agresivo. Es como que, uy, hay que activar, ¿no? Taquicardia, aumento del flujo sanguíneo renal, aumento, no, va a aumentar todo. Y lamentablemente, doctores, cuando se activa la constricción de la arteriola aferente, no se olviden que si es un paciente, escuchen muy bien, si es un paciente que está perdiendo volumen y se va a vasoconstruir la arteriola aferente, lo que estamos logrando es de que ese riñón ya no tenga flujo de sangre adecuado y puede causar necrosis tubulares agudas, ¿no? Entonces, no se olviden que la vasoconstricción de la arteriola aferente es el mecanismo final para evitar que la sangre o en su totalidad ingrese a los riñones y se pierda ese litro que podría estar circulando en mi vaso sanguíneo para que vaya a mi cerebro, pulmón y corazón. Entonces, es un mecanismo, como se puede decir, de vital importancia para sobrevivir. Listo, doctor, pero se supone que la idea es de que no deje de filtrar. Sí, pero lamentablemente la vasoconstricción de la arteriola aferente este, va a originar ello, ¿no? Entonces, por si acaso, aquí los signos que ven positivo y negativo, ha habido un error, es al revés, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo liberación de renina, ¿qué voy a aumento mi presión arterial, aumento la retención de sodio, agua y aumento la presión arterial y al aumentar la presión tengo un efecto positivo sobre la tasa de filtración glomerular. ¿Qué causa si yo tengo una constricción de la arteriola aferente? Tengo un efecto negativo, es decir, voy a disminuir la tasa de filtración glomerular. Y si hago constricción de la arteriola eferente, acá sería positivo, causa un estímulo positivo en la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Hay un cambio de signos, por si acaso. Siguiente, por favor. Bien, a ver, nuevamente, si yo tengo baja de presión arterial, va a haber un reflejo a mis barroreceptores, se activa lo que son la activación del sistema renina-angiotensina, perdón, se activa lo que son catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, hay una vasoconstricción renal. Listo. ¿Qué voy a lograr con eso? Que lamentablemente baje mi flujo sanguíneo renal. ¿Por qué? Porque si cierro la aferente y cierro la deferente, de hecho que no estoy dejando pasar sangre, ¿no? ¿Y qué va a pasar con mi flujo sanguíneo? Disminuye, también va a disminuir mi tasa de filtración glomerular. ¿Cuál es el propósito? Aumentar la presión arterial y aumentar el flujo que va a llegar a dónde? A mi corazón, a mi cerebro y a mis pulmones, ¿no? Necesito que llegue sangre. ¿Cuál es el propósito? Sobrevivir. Nunca se olviden eso, ¿no? El propósito es sobrevivir. Siguiente, por favor. ¿Ya? Este es el mecanismo de la parte simpática, ¿ya? El sistema simpático o los nervios renales. Bien, con respecto al sistema renina-angiotensina de aldosterona, doctores, ahí no hay mucho que les pueda mencionar. Ustedes ya saben de la renina, básicamente, producido por las células justaglomerulares, ¿no? Que van a actuar a nivel de la arteriola aferente. Y, doctores, básicamente esta estructura es una glicoproteína, ¿no? Que es de origen hepático. Y el angiotensinógeno va a ser justamente eh, el que va a activar todo este sistema, lo va a catalizar y se va a liberar una angiotensina 1, ¿no? La angiotensina 1 es convertida dentro de la circulación pulmonar en angiotensina 2, como ustedes saben, y esta angiotensina 2 es la que directamente va a actuar en los vasos sanguíneos y va a ir a la glándula suprarrenal para la secreción de aldosterona. Y la aldosterona ya básicamente es la parte final del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Propósito, aumentar la presión arterial. Ese es el único propósito. Entonces, no se olviden, la renina va a convertir, la renina que se produce a nivel del riñón, va a convertir la angiotensina eso que se produce en el hígado y lo va a convertir en angiotensina 1. El IECA o los IECAs, por ejemplo, que son los antihipertensivos, su propósito es bloquear la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. No se olviden, repito. Los IECA o los inhibidores de enzima convertida en angiotensina, su objetivo es bloquear la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Ya? Siguiente, por favor.
Bueno, y acá básicamente ustedes saben que la velocidad de, de liberación de la renina puede estar afectada por varios mecanismos. Una es la presión arterial, la concentración de sodio que detecta la mácula, ¿no? El sistema simpático, se imaginan más, más sistema simpático, más secreción de renina, y el potasio en el plasma. Y acá recuerden muy bien eso. El que estimula la secreción de aldosterona a nivel renal, perdón, de la glándula suprarrenal, es la angiotensina 2 principalmente y el elevados valores de potasio. ¿Ya? O sea, si yo tengo una hiperpotasemia, ¿qué voy a secretar? Voy a estimular la secreción de más aldosterona. ¿Y por qué, doctor? Porque si tengo mucho potasio en mi sangre, tengo que eliminarlo. ¿Y quién es el eliminador por excelencia del potasio? La aldosterona, porque tiene un efecto secretor. Elimina potasio y reabsorbe sodio. Entonces, doctor, quiere decir que cuando yo tengo un paciente con hiperpotasemia, de preferencia, tengo que darle algo que estimule la producción o la secreción de aldosterona, porque me conviene. ¿Listo? Sí, entiende el razonamiento. O sea, necesito algo que estimule la eliminación o la secreción de potasio, porque tengo mucho potasio en mi sangre. Entonces, les digo una pregunta. ¿Le darían inhibidores IECA a alguien que tiene potasio alto? ¿Qué dicen, doctores? ¿Qué dicen? No, ¿Por qué? porque el YECA convierte la angiotensina 1 a angiotensina 2 y la angiotensina 2 estimula la aldosterona para poder reducir el potasio. Eso es lo que entendí. Ya, entonces, si tú le das a alguien que tiene potasio alto un IECA, ¿qué vas a lograr? Que no tenga angiotensina 2 y el potasio no va a poder ser reducido. Eliminado. Claro. Ajá. Mire, doctora, muy bien, doctora, muy amable, doctora Costa, es interesante, o sea, usted lo ha entendido, sus compañeros lo están entendiendo y muchos ya lo han comprendido, pero cuando vayan al hospital, se van a dar cuenta que le dan yecas a pacientes renales y los pacientes renales ya no pueden eliminar potasio fácilmente, más bien son retenedores de potasio y les dan yecas en estadios avanzados de su enfermedad. Entonces uno dice, no, un ratito, ratito, ratito. Yo he leído que retienen, pues le dan. Y tú dices un ratito, pero sí me han enseñado a mí que cuando hay potasio alto o tiende a tener potasio alto hay que tener mucho cuidado. Ya, es algo que les menciono porque fisiológicamente esa es la explicación. Ya, y ténganlo presente, porque muchos médicos dan IECAS en pacientes que tienen tendencia a tener potasio alto. Tengan mucho cuidado porque pueden complicarlo. ¿Listo? Muy bien, siguiente, por favor. Ahora, recuerden que básicamente el aparato yuxtalumbral que se va a permitir secretar esta renina va a tener un efecto muy importante cuando se produzca la angiotensina 2. Porque, miren, la angiotensina 2 tiene dos efectos básicos que tienen que recordar. Es un vasoconstrictor potente, ¿sí? Entonces, no solamente va a actuar en la arteriola eferente primero y aferente, también a nivel periférico, sus vasos sanguíneos ustedes van a comenzar a hacer vasoconstricción. Y eso significa ah, aumentar la presión arterial, ¿no? ¿Listo? Ahora, también va a estimular el sistema nervioso porque justamente necesita también la ayuda del sistema simpático. Entonces, desde ahora ya entiendan que el sistema renina y angiotensina aldosterona trabaja de la mano con el sistema simpático. Y se han dado cuenta, el sistema simpático estimula la secreción de renina y la renina va a hacer de que se produzca angiotensina 2 y la angiotensina 2 también estimula al sistema simpático para que siga funcionando vivo al paciente hasta que pueda llegar a las manos de ustedes, ¿no? Y lo puedan salvar. ¿Listo? Muy bien. Ahora, a nivel renal, produce disminución de la tasa de filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. ¿Cómo es que la angiotensina 2 disminuye la tasa de filtración glomerular?
y el flujo sanguíneo renal? Básicamente porque llega un momento en que va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Listo? Doctor, pero la angiotensinas 2 no debería aumentar la tasa de filtración normal. Sí, si es que primero se cierra la arteriola eferente. Pero recuerden, doctores, de que básicamente, si yo cierro la arteriola eferente, sí voy a aumentar mi tasa de filtración glomerular. Sí lo estoy aumentando, o sea, no lo voy a negar, porque es el primer mecanismo de defensa. Pero normalmente, cuando un paciente ya ha perdido mucho volumen, siempre se va a cerrar la arteriola aferente. Es por eso que al final siempre termina disminuyendo la tasa de filtración con la esperanza de salvaguardar la vida de los otros órganos. Eso quiero que quede claro. Pero eso sí, doctores, así se cierre la arteriola frente o se cierre la arteriola de frente, el flujo sanguíneo renal efectivo siempre baja. Doctor, ¿por qué? Porque el flujo sanguíneo renal efectivo es, al final es la sangre que está entrando a las arteriolas, a la arteriola eferente. Es la sangre que está entrando a la arteriola eferente. Entonces, yo les digo una cosa, si yo cierro la arteriola eferente, ¿qué estoy haciendo con la sangre que está ingresando en esa arteriola? La estoy disminuyendo, ¿sí? ¿O no? Claro, lo estoy disminuyendo, ¿no? Porque al cerrar la arteriola eferente, no voy a permitir que la sangre pueda ingresar. Y por tal motivo, todo lo que va a ir a los vasos rectos va a ser un flujo de sangre muy bajo. Y eso se llama que su flujo sanguíneo en el riñón está bajando. Doctor, y si cierro la arteriola ahora cambiamos a la aferente, pues también va a pasar el mismo fenómeno, porque si no dejo pasar sangre, ¿qué sangre va a entrar a la arteriola eferente? Entonces, tanto la vasoconstricción de la arteriola aferente como la eferente me disminuye el flujo sanguíneo renal efectivo. ¿Listo? Muy bien. Bien, entonces no se olviden que este sistema de renina, angiotensina, aldosterona es un estímulo que más o menos tiene un tiempo de respuesta de 20 a 30 minutos. Es decir, primero simpático. Paciente se acaba se ha cortado una arteria, una vena, un accidente y comienza a perder sangre. Ya comienza a perder sangre y eso lo va a llevar básicamente a que se active el sistema simpático, taquicardia, vasoconstricción periférica, me dejo entender. Y de repente, por ahí necesito sostenibilidad y se activa el sistema renina angiotensina aldosterona con el propósito de aumentar la volemia y retener sodio. Entonces, eso pasa a los 20 a 30 minutos, ¿sí? Siguiente. Entonces, miren, básicamente el sistema renina angiotensina aldosterona, repito, la angiotensina 2 tiene efecto de vasoconstricción. ¿Ya? Principalmente más sensible, ¿quién es? La arteriola eferente y se le sigue la arteriola aferente. Hay un dato también muy importante. La gentina estimula también la contracción de ¿quién? De las células mesangiales del glomérulo. Entonces ya entenderán que indirectamente ¿qué va a hacer? Disminuir la tasa de filtración, porque si yo hago constricción de las mesangiales, disminuye el área de filtración. Y eso también se les explicó. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Entonces, en resumen, si yo tengo una hemorragia, baja mi presión, tengo dos respuestas. ¿Ya? Uno, el sistema simpático y otro el sistema angiotensina aldosterona. Si es simpático, aumento mi secreción de adrenalina, noradrenalina, estimulo la secreción de renina y hago vasoconstricción de los vasos renales y con el propósito aumentar la presión arterial. Y en el sistema renina, angiotensina aldosterona, si baja la presión, eso indica básicamente que se va a estimular las células justaglomerulares mediante la mácula densa para la secreción de renina y activación de sistema renina, angiotensina, aldosterona, principalmente angiotensina 2. ¿Listo? Propósito final, aumentar la presión, ¿no? Al final todo es eso, todo es eso. Siguiente, por favor. Bueno, en general, doctores, no se olviden que la angiotensina 2 tiene este efecto, ¿no? A ver, en resumen, en el sistema nervioso central, si bien es cierto, el ADH es el por excelencia estimulador de la sed, pero también la angiotensina 2 tiene el efecto de aumentar tu ADH y darte sed. En las arteriolas, vasoconstricción y a nivel de la glándula suprarrenal,
en su corteza estimula la secreción de aldosterona. Entonces, todos estos mecanismos al final, el propósito es aumentar la volemia y aumentar la presión arterial. Siguiente. Y bueno, yo tengo sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Por excelencia, óxido nítrico y prostaglandinas podrían ser consideradas dentro de vasodilatadoras, pero vasoconstrictoras siempre la angiotensina 2. ¿Ya? Siguiente. Bien, entonces hasta ahorita estamos entendiendo que hay un sistema básicamente que regula todo este propósito de manejo de control de la tasa de filtración glomerular. Eh, Miren, si yo aumento ahora, hemos hablado sobre pérdida de volumen, hemos hablado sobre hemorragias, ¿no? Todo lo que es pérdida de volumen y los mecanismos que se activan. Pero, ¿qué pasaría más bien si mi presión arterial aumenta? eh, y por tal motivo voy a eliminar una orina de mejor calidad y de mayor volumen, ¿no? Entonces, pero si yo disminuyo la presión, básicamente voy a tener un efecto opuesto. Entonces, vamos a entender que cuando baja mi presión, se activa la arteriola eferente y aferente, pero cuando aumenta mi presión, quien actúa primero es la aferente, con vasoconstricción, ¿sí? Bien, entonces el componente acá importante es qué tanto yo puedo detectar estos pacientes y definir cómo mejorar la volemia. Preguntaré yo, ¿este paciente está ingiriendo buena cantidad de líquidos? ¿Las pérdidas que ha tenido son renales, está oriendo mucho o es extrarrenal, tiene diarreas, vómitos? ¿Listo? Está reponiendo ese líquido que está reponiéndose, se está reponiendo con la concentración adecuada de electrolitos, es decir, sodio, potasio, cloro, o es que solamente está tomando agua pura. Esas preguntas háganselas porque si un paciente está tomando agua pura, quieran o no, este paciente se está hidratando, pero está diluyendo. Pero si toma una solución que tiene electrolitos, como las sales de rehidratación oral, que son sobres especiales con sodio, potasio, cloro, pues va a reponer, si es que lo está perdiendo, esos electrolitos, ¿no? Siguiente. Bueno, en conclusión, doctores, vamos a ver, hemos visto cómo se regula la tasa de filtración, mecanismos intrínsecos, tipos miogénico y el balance túbulo-glomerular, que creo que está claro que son los dos mecanismos más importantes que tienen que entender. Y los extrínsecos, dos sistemas que hay que explicar que se interaccionan, que uno es el sistema simpático, o más conocido como y el sistema de la actividad de los nervios renales, o sistema simpático, y el otro es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eh, Básicamente son dos mecanismos que actúan a la par, que se estimulan por variaciones de presión y volumen, no se olviden. Hemos visto que el bestseller de este sistema renina-angiotensina-aldosterona es la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque él cumple efectos de vasoconstricción, efectos básicamente de potenciar otros sistemas como el ADH para potenciar al mismo sistema simpático. ¿Listo? Hemos visto también que se da una regulación de la tasa de presión glomerular en función a variaciones de presión y volumen, en caso si aumenta presión o disminuye la presión, o aumenta la volemia o disminuye la volemia, ¿no? Muy bien, eso sería parte de esto que es control de la tasa de filtración glomerular. Preguntas hasta aquí, doctores. Preguntas hasta aquí, ¿alguna duda? Vamos. Claro.
Doctor, hay una Sí, digan. diapositivas de las sustancias que afectan la filtración glomerular. Sale las prostaglandinas como vasoconstrictoras, pero también sale como vasodilatadoras. O sea, Sí, porque básicamente vas a encontrar que algunas prostaglandinas hacen vasoconstricción en la arteriola eferente y otras prostaglandinas hacen vasodilatación en la arteriola aferente. Graba en tu mente que el principal efecto de las prostaglandinas en la arteriola aferente, aferente estoy hablando, es vasodilatación, aferente. Pero también se ha visto que hay efectos de las prostaglandinas como vasoconstrictoras en la arteriola eferente, ya, ¿ya? ya, ok. O sea, por eso es que, o sea, no está enmarcado como efecto definitivo, ¿no? Pero su principal efecto de las prostaglandinas es vasodilatación. Como efecto también en otras zonas, producen vasoconstricción. Básicamente es eso. Ya, doctor, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, doctores? Mm, ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Miren, doctores, en estos 10 minutos que quedan, solamente quiero mencionarles una cosa. Ah, lo importante es que entiendan este razonamiento porque cuando usen fármacos, por ejemplo, un razonamiento que quiero que quede claro, es que si un paciente está sobreviviendo porque perdió volumen, perdió presión y su arteriola aferente, escuchen lo que estoy diciendo, su arteriola aferente está haciendo vasoconstricción para mantener vivo al cuerpo y ustedes le dan un inhibidor de prostaglandinas o un AINE, ¿qué creen que va a pasar con su arteriola aferente? Se va a vasodilatar o se va a vasoconstruir, depende. Ustedes tienen que ir analizando qué efecto quieren. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es un niño que está con un vómito y diarrea, es un poco deshidratado, listo, se está vasodilatando, perdón, vasoconstricción su arteriola eferente como efecto inicial, ¿se acuerdan? Siempre he dicho como efecto fase uno y la arteriola eferente se mantiene abierta. ¿Con qué propósito? Que siga pasando volumen filtrando y mi ADH se va a encargar de retornar toda esa agua que ha filtrado. Así el paciente no orina, pero sigo filtrando, ¿no? Tratando de salvaguardar al riñón. Y en ese mecanismo de salvaguardar al riñón, el paciente que está deshidratado con su diarrea o un niño que todavía no se ha caído la presión, porque cuando cae la presión, doctores, se activa la otra fase, que es la fase de cierre de la arteriola aferente, ¿sí? O sea, me refiero a cuando cae la presión y ya no se puede levantar por los mecanismos del sistema simpático tradicional. Sino me refiero a que cae la presión y ya, pues, presión baja totalmente persistente. ¿Listo? Entonces, cuando uno tiene una deshidratación leve, con tendencia un poquito a bajar la presión, como que primero la eferente se cierra y la aferente todavía está abierta. Si por ahí el paciente o la persona toma agua, pues ya, pues se corrige y normal. Pero si sigue perdiendo volumen, sigue con diarrea, sigue con vómitos, sigue perdiendo volumen, llega un momento que la presión va a caer y la volemia cae muy. Se tiene que activar sí o sí la otra fase, que es cerrar la arteriola aferente. ¿Listo? Tengan mucho cuidado en usar AINES cuando están en la fase uno. ¿Por qué? Porque se imaginan que el riñón está tratando de sobrevivir y hace vasoconstricción de la arteriola deferente y se mantiene abierta la aferente, y tú le das AINES, lo que vas a hacer es que esa prostaglandina que estaba haciendo vasodilatación produzca vasoconstricción, y ahí, doctores, quieran o no, terminamos aniquilando al pobre riñón, porque aparte que le estás quitando, el riñón ya no va a tener flujo sanguíneo renal porque le estás cerrando la arteriola aferente. ¿Ya? Espero que entiendan ese punto, ¿no? Bien, miren, lo que quería básicamente era con ustedes mm, que terminar esa parte y espero que quede claro lo que tocamos con respecto a lo que es la depuración. Ustedes ya han hecho la práctica, ya han visto que para yo calcular la depuración necesito de tres componentes, ¿no? Uno de esos componentes era la concentración plasmática de la sustancia, en este caso creatinina. Otro componente era básicamente la concentración en orina y el otro es el volumen urinario, ¿ya?
esa parte, doctores, ténganlo muy presente. Creo que les aclaré que la definición de depuración no depende cuánta sustancia boto. Definición de depuración depende qué tanto de plasma quedó limpio. Les puse dos ejemplos. Un ejemplo, la inulina. La inulina filtra en 125 mililitros por minuto. La inulina se va y esos 125 de plasma que filtró se van a reabsorber. Regresa todo otra vez al sistema y ese plasma está limpio, limpiecito, limpiecito de inulina. Entonces, ¿cuánto es la depuración de inulina? 125 mililitros por minuto. ¿Por qué, doctor? Porque es la cantidad de plasma que se ha limpiado de inulina. Glucosa, les puse un ejemplo, ¿no? La glucosa tiende a filtrar igual en 125 mililitros por minuto. Pero sucede de que la glucosa y esos 125 se van a reabsorber. Entonces el plasma regresa. En teoría debería regresar limpio, pero esa glucosa también se regresa. Y por último, no orino nada de glucosa porque es una sustancia tipo B y eso significa que tengo cero, cero, cero en orina. Y mi depuración, ¿cuánto de plasma se limpió? Nada, porque al final toda la glucosa regresó. Entonces, ese plasma de 125 metros en realidad nunca se limpió. ¿Cuánto sería la depuración de la glucosa? Cero mililitros por minuto, porque todo el plasma quedó otra vez con la glucosa, ¿no? Entonces, al final yo me hago esa pregunta, ¿qué volumen de plasma que ha pasado por mi riñón al final va a quedar libre de una sustancia dada? Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué pasaría con el plasma si se acuerdan, ¿no? 25% filtro y un 75%, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este, ¿Se acuerdan, no? Del riñón. O sea, más o menos 75% sigue su camino, ¿sí? Uy, bueno, tengo mi plumón, ya. Y 25% filtrado, ya está. Les hago una pregunta. Se supone que si yo estoy filtrando 125 minutos por minuto, ¿listo? Esa cantidad de plasma regresa y mi inulina, escuchen lo que digo, mi inulina se va y ese plasma que ha filtrado 125 minutos por minuto es el que va a regresar limpiecito de la inulina, ¿sí? ¿Y qué pasaría si tengo una sustancia XYZ que filtra, ya no regresa, y cuando pasan estos 75 por mis túbulos, va a secretar esa sustancia? Es como que esa sustancia también se va a eliminar por vía secretora. ¿Qué va a pasar con mi plasma? Va a estar mucho más limpio, ¿no? Aparte de lo que filtró, también se está limpiando por la secreción. Entonces, ahí entran las sustancias tipo D que les explicaba, ¿no? Que es una sustancia que básicamente va a limpiar mucho más. Una sustancia tipo A, ¿cuánto va a limpiar? 125 mililitros por minuto. Una sustancia ah, tipo B, ¿cuánto es su depuración normalmente? Tipo A, 125 mililitros por minuto. Tipo B, ¿cuánto va a ser su depuración? Glucosa, por ejemplo. ¿Cuánto es su depuración? Cero. Cero, muy bien. Una sustancia tipo C, ¿cuánto va a ser su depuración? ¿En qué rango a qué rango va a ir una sustancia tipo C? No va a ser Menos de lo que cero. filtró. Claro, o sea, no va a ser cero, porque recuerden que se reabsorbe más o menos una cantidad y otra cantidad se excreta, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿No? Mitad, mitad, o puede ser un porcentaje 70-30, 40-60, no sé. Pero la idea es que nunca va a ser cero, pero tampoco va a ser una sustancia tipo A, porque tampoco no es que no reabsorba. Entonces, sus valores de depuración van a estar entre 125 y cero. O sea, puede ser 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Me dejo entender? En ese rango va a estar, ¿ya? Y doctor, ¿y una sustancia tipo D, cuánto va a ser su depuración? Más de 125. Muy bien, doctor. Más de 125, ¿ya? ¿Se entiende? O sea, quiero que encasillen. El comportamiento de la sustancia también te va a dar más o menos cuál es su tendencia en función a su depuración, de forma fisiológica, ¿ya? ¿Listo? Muy bien.
Entonces, al final, recuerden esta definición. El volumen de plasma que pasa por los riñones queda libre de una sustancia dada por una unidad de tiempo. Esa es la definición de depuración. Y tienen que estar claro y muy definido con ustedes, ¿no? Miren, pasa y el plasma queda limpio. Pasa y el plasma queda limpio. No se olviden. Volumen de plasma depurado. O que quedó limpio. Esa es la palabra, esa es la definición. Por eso la unidad de la depuración es mililitros por minuto. No es miligramos o de cualquier, no, es mililitros por minuto. Esta parte ya les expliqué. Y una cosa que quiero que entiendan, y quería que entiendan de dónde surgía la fórmula, ya para finalizar esta parte, es que había una fórmula que ustedes ya deben saber muy claramente, que la concentración de una sustancia es igual a qué? A la masa sobre volumen. ¿Sí? Claro, o sea, ¿cuánta concentración tiene una sustancia, un soluto sobre un solvente? Doctor, y quiero determinar la masa. Se multiplica la concentración por el volumen, pues, ¿no? Entonces, masa es igual a concentración por volumen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, doctor, yo quiero saber cuánto de inulina he botado en mi orina. Ah, bacán. Multiplica tu concentración que tienes en tu orina por el volumen de orina que has tenido. Oye, perdón. ¿Qué me va a dar eso? ¿Qué me va a dar eso? Me va a dar la masa que yo he eliminado de qué? La masa que yo he eliminado en mi orina, ¿no? Doctor, ¿y esa masa que he eliminado en mi orina no será la misma cantidad de masa que he sacado del plasma? Ah, estamos hablando de la inulina. Ah, sí, pues sí es igualito, ¿no? Claro, o sea, ¿de dónde salió esa masa? De la sangre, pues, no de lo que he filtrado. Por eso es que la sustancia tipo A es interesante porque me permite calcular que todo lo que he orinado es exactamente todo lo que he sacado. ¿De dónde? De mi plasma, pues, ¿no? Lo he limpiado. Entonces, doctor, ¿la masa de mi orina es igual a la masa de mi plasma? Pues sí, son idénticos, ¿ya? Doctor, ¿y cómo calcularía yo la masa del plasma? Ah, fácil, pues. La masa del plasma, ¿a qué va a ser igual? Me tomo mi muestra de sangre y digo, bueno, será igual a la concentración de esa sustancia, en este caso de inulina, ¿dónde? En mi plasma, pues, ¿no? En mi sangre, multiplicado por el volumen al cual he sacado esta sustancia, ¿no? Concentración por el volumen. Entonces, doctor, si yo ya tengo la masa del plasma y tengo la concentración que me tomo mi muestra de sangre, ¿podré calcular qué volumen de plasma contenía a esta masa? Sí, matemática simple, ¿no? Entonces, ¿qué se les ha ocurrido? ¿Qué pasa? Como la masa en la orina es igual que la masa del plasma, han unido la fórmula y han dicho, claro, la concentración en la orina por el volumen de orina va a ser igual a la concentración del plasma por el volumen del plasma donde estaba contenida esa sustancia o esa masa. Y esa sustancia le llamamos plasma limpio, purito, le llamamos, ya no le llamamos volumen plasmático, sino le llamamos depuración, porque la depuración es la cantidad de plasma que se limpió. Y ahí surge la fórmula, por eso decimos concentración de orina por el volumen de orina sobre, porque esto lo vamos a mover aquí abajito, ¿no? Le pondremos concentración de plasma. Entonces, al final, la depuración es igual a la concentración de orina por el volumen de orina sobre la concentración de plasma. De ahí, doctores, mis estimados, surge esta fórmula tan clásica que ustedes han aprendido en el laboratorio. ¿Sí? ¿Está claro ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, entonces, si se ha entendido eso, doctores, creo que va a estar muy claro que ustedes van a entender que la masa excretada en la orina 24 horas por si acaso, ¿ya? Entonces, yo puedo calcular la masa por la concentración, por el volumen de orina, creo que está claro. Y puedo calcular mi plasma por la concentración de plasma, por el volumen de plasma que estaba contenida esa masa.
que al final es la depuración, pues, ¿no? Es el plasma que yo quiero determinar cuánto se ha limpiado. Entonces surge la fórmula. Depuración es igual a concentración de orina por volumen de orina sobre la concentración plasmática. Orina va arriba y plasma va abajo. Y de esa manera, autores, tengo la fórmula de la depuración que se usa cuando yo tengo un paciente estable que me va a traer una orina de 24 horas. Lo estoy repitiendo otra vez, no en emergencias, ¿ya? No en emergencias. ¿Listo? ¿Qué sustancia voy a usar para calcular la tasa de filtración? Una sustancia tipo A. Y si voy a usar una sustancia tipo A, es porque me va a dar exactamente, doctores, exactamente la depuración o me va a dar, esta depuración de una sustancia tipo A me va a dar exactamente la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Entonces, ¿qué sustancia? Una tipo A, ¿no? Que solamente filtre, no reabsorba ni secrete. ¿Quién está ahí? La inulina. Por tal motivo, la tasa de filtración glomerular es igual concentración de inulina en la orina por el volumen de orina sobre la concentración de inulina en el plasma. Eso me va a dar la depuración de inulina, que es lo mismo que la tasa de filtración glomerular porque es una sustancia tipo A. Doctor, pero nosotros, miren, ahí, ¿no? Cantidad filtrada es igual a la cantidad excretada. No se olviden, la inulina, una sustancia tipo A. ¿Ya? Tipo A. No se olviden que 25% filtra y 75% sigue su camino, ¿ya? Pero doctores, nosotros tenemos una sustancia que se llama creatinina. Y les he dicho que no es una sustancia tipo A por excelencia porque 90% filtra y 10% se secreta, pero lo vamos a considerar como una sustancia tipo A. Por tal motivo, la depuración de creatinina, que es el volumen de orina que ustedes han, la concentración de creatinina por el volumen de orina en orina sobre la concentración que tiene plasma es equivalente, no igual, similar, muy próximo. Por eso el símbolo no dice igual, dice equivalente a la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Miren cómo se comporta la creatinina. Parece una sustancia tipo A, pero lamentablemente hay una pequeña porción que se va a secretar. O sea, no es el ideal, pero esa es la que usamos, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, para finalizar, creatinina, vamos a conocer como inulina. ¿Cuánto tiene su depuración? 125 centímetros o mililitros por minuto. La urea, ¿qué sustancia era? Tipo B. Entonces, su rango de la urea debe estar entre 0 y 105. En este caso tiene 60. Glucosa es una tipo, perdón, la urea es una tipo C. La glucosa sería una tipo B, por eso su depuración es 0. Y la tipo C, su deposición, como muy bien su compañero lo ha dicho, debe ser más de 125, ¿no? Entonces, si le ponen sustancia que tiene una depuración de 200, ¿qué tipo de sustancia es? Por lógica. D. Doctor, tengo una sustancia que tiene una depuración de 80. ¿Qué tipo de sustancia es? ¿Qué tipo de sustancia es? ¿Es una A, B, C o D? 80. ¿Qué dicen, doctores? C. ¿Mm? C, muy bien. Tiene 40, sigue siendo C. C. Ajá. Doctor, tengo una sustancia, no sé el nombre, pero he calculado y esta sustancia tiene una depuración de 125. Ah, no. Doctor, he calculado y esta A. depuración, uy, ajá. Esta sustancia tiene una depuración de 0, doctor. Ah, entonces este debe ser un B. Me dejo entender, ustedes por la depuración de una sustancia ya puedes determinar qué tipo de sustancia te estás enfrentando, ¿no? Y qué características tiene esta sustancia, ¿sí? Muy bien. Doctor, y por último, yo quiero calcular el flujo plasmático renal efectivo. Para esto yo necesito una sustancia tipo D. Doctor, ¿por qué? Porque yo quiero calcular cuánto de plasma ha filtrado, ha pasado por mi riñón. Y ya, bueno, yo sí puedo calcular lo que ha filtrado, porque puedo calcular la sustancia que ha pasado, ese plasma va a retornar, por lo menos yo lo puedo calcular, pero también sería interesante calcular ese plasma también que va a quedar limpio cuando se secreta la sustancia tipo D. Al final, mi plasmita totalmente limpio, yo podría calcular cuánto plasma realmente ha pasado por mi riñón. Y para hacer ese cálculo necesitaré una sustancia que filtre totalmente y que se secrete totalmente y que mi plasma quede limpiecito. Todo el plasma.
Y de esa manera, aplicando mi fórmula, podría calcular cuánto plasma realmente pasó por mi riñón. Pero necesito una sustancia tipo D perfecta. ¿Qué significa? Que filtra y secreta todo. No tenemos una sustancia así, pero hay una que se aproxima, que es el ácido paraminipúrico. ¿Ya? El ácido paraminipúrico, ¿listo? Por eso es que vamos a usar esa sustancia para calcular el flujo plasmático renal efectivo. ¿Ya? Que filtre, ¿listo? Y también que secrete. Y de esa manera, ¿qué va a pasar con mi plasma? Queda limpio. No va a haber nada, limpiecito. En pocas palabras, voy a calcular todo el volumen que tiene, que ha pasado por mi riñón en un minuto. Veamos. ¿Qué sustancia voy a usar? El ácido paraminipúrico. Entonces, yo hago mi fórmula y hago esto. Depuración del ácido paraminipúrico, la misma fórmula, doctores. Concentración del ácido paraminipúrico en orina por el volumen de orina sobre la concentración de ácido paraminipúrico en plasma. ¿Qué significa eso? Que esto es equivalente al flujo plasmático renal efectivo. Si en el examen o en una prueba les dicen calcule el flujo plasmático renal efectivo, les tienen que dar el ácido paraminipúrico. Repito, cuando les pidan calcular el flujo plasmático renal efectivo, les tienen que dar el ácido paraminipúrico. Y ustedes hagan la fórmula como si fuese creatinina, no se hagan problemas. Cualquier depuración es la misma fórmula. Les tienen que dar la concentración del ácido paraminipúrico en la orina por el volumen de orina que ya saben calcularlo, entre la concentración del ácido paraminipúrico en el plasma, ¿no? Si tienen esos datos, calculen el flujo plasmático renal efectivo, ¿sí? Y si tienen el flujo plasmático renal efectivo, ¿podrían calcular el flujo sanguíneo renal efectivo? Sí, si me da doctor el hematocrito, yo lo calculo. Pues está bien, te daré el hematocrito. Entonces, si te doy el hematocrito, doctores, ustedes van a tener que calcular el flujo sanguíneo renal efectivo. Si el hematocrito es 50, pues si yo calculo el flujo plasmático renal efectivo que sale 500 y el hematocrito es 50, quiere decir que el flujo sanguíneo renal sería el doble, sería 1000, ¿no? Entonces, pero si quieren, usen esta fórmula, si no quieren mm, razonarlo mucho, ¿no? Pero es una regla de tres simple en realidad. No se olviden, toda la sangre es esto. Solo que lo he centrifugado y parte se ha quedado acá y eso es el hematocrito. Este es el plasma. El hematocrito tiene su porcentaje y este es el plasma. Si mi hematocrito me sale 50, quiere decir que mi plasma también es 50. Si mi hematocrito me sale 45, quiere decir que mi plasma es 55, ¿no? Entonces, hay porcentajes total, siempre suma 100 y en función a eso hacemos el cálculo. Si ya calculé el flujo plasmático, es este porcentaje, puedo calcular el flujo sanguíneo total. No estoy diciendo que calcule los glóbulos rojos, sino sanguíneo total, ¿ya? Bien, entonces, doctores, no se olviden que la depuración es una forma muy práctica de saber tu tasa de filtración. Si usamos la inulina, vamos a usar la creatinina. Y también si desean calcular el flujo plasmático renal efectivo, usen al ácido paraminipúrico. ¿Listo? Y si quieren, calculen el flujo sanguíneo renal. También no hay problema. ¿Ya? Bien, doctores, con esto finalizamos todo lo que tenga que ver con filtración. Bueno, preguntas hasta aquí y ahí terminamos. ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí, digan. no consulta de la clase, sino para comentarles si es que el examen podría ser el día miércoles en la mañana. Hemos estado conversando con el salón y de preferencia sería mejor que sea el miércoles en la mañana, ¿Por qué? eh, para tener más tiempo de repasar también y, y ya. Mira, eso de repasar, ya. Bueno, también es porque el lunes no vamos a tener mucho tiempo de repasar. Bueno, ya estudiar ya está estudiado. De repasar, porque el lunes tenemos el lunes, valga la redundancia, el lunes médico. Pero el médico solo de 1 hora y media, nada más. Y después Es tenemos, de 7 y media a 8 y media, no, 8:45 creo que va a durar. ya, y el portafolio es hasta el martes en la mañana, ¿verdad? Sí, martes a las 7 de la mañana. Ya. Entonces, háganlo práctico, no se háganlo entretenido, divertido y algo que les ayude a ustedes a recordar, ¿no?
Ah, no estoy viendo que, ¿no? Un gráfico, una caricatura, algo que les ayude a ustedes a recordar, ¿no? Así como el ejemplo que les puse, ¿no? Entonces, algo que les permita saber, ¿no? Recordarle que Es que cuando en también, un doctor, futuro... los lunes tenemos clases hasta tarde, tenemos fármaco. Ya, ya, pero igual, eso ya tienen que ustedes ir armando, ¿no? Ya. Entonces, Ya. Es que no mira, solo por este lunes, porque este lunes, como hay lunes médico, la clase de fármaco iba a ser a las 10 y vamos a terminar tarde de la clase de fármaco también. bueno, eso sí, no sé, porque supuestamente eso ya es cuestión del doctor el que lleva el curso, ¿no? Más bien, de mi parte, como les digo, el examen básicamente sigue siendo el martes, ¿ya? ¿Por qué? Porque el día lunes yo estoy saliendo del hospital recién a las 7:30. Entonces, voy a ver la disponibilidad de los doctores si van a poder, porque ahí, ya coordiné con ellos, ya les dije que el examen va a ser el día martes, así es que por el momento, si no logro coordinar que las doctoras puedan estar ese día, porque si no van a poder cuidarlos, no va a haber nadie que los cuide. Ese es el otro detalle. Pero el Entonces, martes porque sería también nuestro horario. Sería más o menos en el horario de práctica, donde deberían estar las doctoras. El miércoles, perdón. no, porque hay una orden de la escuela de que ellas son las encargadas de la comisión de formación de la parte deportiva. Les han citado a ellos que vayan a las 7:30 para organizar, porque ellos empiezan a las 8:30. Y el día miércoles, por orden de la escuela, no hay actividades básicamente de práctica. Se ha suspendido todo, solamente para evaluaciones se ha autorizado. Así es que no es que Ah, haya prácticas bueno, doctor, está bien. Entonces, el martes, ¿a qué hora sería? a las 11:30 el examen. Y un poco más tarde no podría ser, disculpa. No, porque va a ser de 11:30 hasta más 12:30 aproximadamente el examen. Ya. Doctor, también le Porque quería comentar sobre que mañana tenemos examen de microbiología a la hora de teoría, 2:30. sí, yo hablo con el doctor Paul para ver cómo, porque él me dijo que iba a mover su examen de ustedes tratando de respetar un poco mi horario. No anularlo, sino respetarlo. Ya, Yo voy a doctor, conversar con él. a eso me avisa, por favor. Bueno, eso sería todo. Ok, listo. Bien, chicos, nos estamos viendo. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego, doctor, gracias. Nos vemos, chicos, cuídense.